Dos hombres, dos naciones, dos lenguas. Ambos genios, ambos obsesivos. Y ambos creyeron haber descifrado el lenguaje con el que se describe el movimiento del universo. Lo que los unía era más grande que lo que los separaba, una búsqueda por comprender cómo cambia el mundo. Pero lo que los separó, el orgullo, la desconfianza, el poder, cambió para siempre la historia de la ciencia. Eso no es solo la historia del nacimiento del cálculo, sino también de una guerra intelectual donde el conocimiento se convirtió directamente en un gran campo de batalla. Europa a fines del siglo XVII vivía una transformación. Las guerras religiosas se apagaban, pero nacía otra lucha, la de la razón contra la ignorancia, la de la observación contra el dogma. El telescopio, la imprenta, las academias científicas empezaban a sustituir a los púlpitos. En ese mundo convulsionado, el saber ya no pertenecía a la autoridad divina, sino al intelecto humano. Y con él surgía una pregunta que aún nos acompaña. ¿Puede el conocimiento existir sin el ego de quien lo produce? El cálculo, esa herramienta que hoy es la base, el fundamento de la matemática, la física, la ingeniería y hasta la economía moderna, no nació en un laboratorio, sino en la mente de dos hombres aislados trabajando en total silencio. Ambos buscaban lo mismo, una forma de describir el cambio continuo, esa cosa que mueve los planetas y que está presente en cada caída de un objeto. Newton lo llamó método de las fluxiones, Leibniz lo llamó cálculo diferencial. Dos nombres para una misma idea, medir lo infinitamente pequeño para entender lo infinitamente grande. La historia podría haber sido una celebración compartida, pero el descubrimiento coincidió con algo más poderoso que la verdad, el deseo de ser el primero. Newton, reservado y muy desconfiado, guardó su método por décadas. Leibniz, brillante y expansivo, lo publicó con entusiasmo. Lo que empezó como una coincidencia científica se transformó en una acusación de plagio y luego en una cruzada nacional. Como escribió el historiador Richard Westphal, el genio de Newton fue igualado solo por su resentimiento. Su necesidad de control lo llevó a ver enemigos donde había interlocutores. Durante más de un siglo, el mundo científico se dividió directamente. Inglaterra usó la notación de Newton, Europa continental la de Leibniz. Dos escuelas, dos lenguajes para un mismo fenómeno. Y así la historia del cálculo no fue solo un avance intelectual, sino un espejo del alma humana, la rivalidad, el orgullo, la búsqueda de reconocimiento. Este video pretende recorrer esa guerra silenciosa, el enfrentamiento entre dos formas de pensar, entre el poder y la creatividad, entre la verdad y la vanidad. Te hablaré acerca de Newton, el hombre que quiso explicarlo todo y terminó prisionero de su propio genio. Y también de Leibniz, el filósofo que soñó con una ciencia universal y murió totalmente olvidado. Pero sobre todo intentaré desentrañar algo más profundo. ¿Cómo el conocimiento, cuando se une al ego, puede iluminar o directamente destruir? Isaac Newton nació en 1643 en una Inglaterra sacudida por guerras civiles, pestes y tensiones religiosas. Su padre había muerto antes de que él naciera. Su madre, Hannah Askew, lo dejó al cuidado de sus abuelos cuando volvió a casarse. Desde el comienzo, Newton conoció el abandono, la soledad y el silencio. Según el biógrafo Richard Westphal, su infancia forjó un carácter introvertido, desconfiado y ferozmente autosuficiente. En la escuela, el joven Isaac era un alumno retraído pero obsesivo. No se destacaba para nada por su simpatía, sino por su curiosidad. Construía relojes de agua, molinos de viento y pequeños modelos mecánicos.
En su mundo íntimo, la imaginación y la precisión se unían. Westphal escribió que Newton no jugaba con otros niños, los observaba. En 1661, a los 18 años, ingresó al Trinity College de Cambridge. La universidad aún conservaba el espíritu escolástico medieval. Aristóteles seguía siendo la base del conocimiento. Pero en los márgenes, en los libros prohibidos que circulaban entre los estudiantes, empezaban a resonar nombres nuevos: Copérnico, Galileo, Descartes. Newton los devoró en silencio. No tomaba parte en las discusiones públicas, pero anotaba todo. Era el tipo de estudiante que aprende en secreto. Estaba convencido que compartir era perder el tiempo porque los demás no lo entenderían. En 1665, una epidemia devastó Inglaterra y Cambridge directamente cerró sus puertas. Newton, con apenas 22 años, volvió a su pueblo natal, que era Woolsthorpe. Allí, aislado, sin maestros ni compañeros, comenzó el periodo más fértil de su vida, lo que los historiadores llaman el Annus Mirabilis, el año milagroso. En esa soledad inventó el cálculo, aunque él no lo llamara así. Sentó las bases de la óptica moderna y formuló las ideas iniciales de la gravitación universal. Todo antes de cumplir los 25 años. Según sus propios cuadernos, fue entonces cuando escribió: pensé en los cuerpos que caen y en los planetas que giran y vi que podían obedecer a una misma ley. Newton no pensó el cálculo como un sistema de reglas, sino como una forma de describir el movimiento. Llamó a sus variables fluyentes y a sus derivadas fluxiones. Para él, todo en la naturaleza era un flujo, un continuo que se transformaba sin cesar. Pero fiel a su carácter, no publicó lo que descubrió, guardó sus notas, le temía al escrutinio público y al conflicto. Nunca fue un hombre hecho para el debate, dice Westphal, prefería tener razón en silencio. La brillantez de Newton estaba acompañada por un temperamento muy oscuro. Era suspicaz, obsesivo y extremadamente sensible a la crítica, también envidioso y misógino. Los pocos amigos que tuvo, como el filósofo John Locke o el astrónomo Edmund Halley, conocieron su genio, pero también sus explosiones de ira. Su mente era un laboratorio absolutamente cerrado. Trabajaba de noche, casi sin comer, escribiendo ecuaciones, experimentando con prismas y luces. Dormía poco y hablaba menos. Era, en palabras de Westphal, el más grande de los racionalistas, pero guiado por una tormenta interior. En 1667 regresó a Cambridge. Obtuvo una beca y pronto se convirtió en el Fellow del Trinity College, o sea, se convirtió en un miembro distinguido de esa entidad. En 1669 fue nombrado profesor lucasiano de matemáticas. ¿Qué es eso de profesor lucasiano? Era el titular de la cátedra lucasiana de matemáticas de la Universidad de Cambridge. El cargo fue fundado en 1663 por Henry Lucas, miembro del Parlamento inglés por la universidad. En su creación se ordenaba que el profesor que ocupase esa cátedra tenía que dar por lo menos una clase de matemáticas a la semana y tenía que estar disponible 2 horas semanales para resolver las dudas de los alumnos. O sea, tenía todo su tiempo para él. Pertenecieron a esa cátedra, por ejemplo, Isaac Barrow y Stephen Hopkins. Pero inclusive en el éxito Newton mantuvo su secreto. Sus métodos de cálculo permanecieron inéditos. Publicó sus resultados físicos, la óptica, la gravitación, pero sin revelar el motor matemático que los sostenía. Era como si mostrara las sombras, pero nunca la fuente de luz. Esa decisión, que a él le parecía prudente, sería el origen de su futura tragedia. Porque mientras Newton callaba, otro hombre en otra parte de Europa estaba llegando al mismo descubrimiento y lo haría público. El historiador Bernard Cohen escribió: Newton no podía concebir que otra mente pudiera llegar a las mismas conclusiones sin robarlas de la suya.
Así comenzó la historia de una rivalidad que marcaría el destino del conocimiento humano. Un genio que temía al mundo se enfrentaría pronto a un filósofo que soñaba con un mundo ordenado. Mientras Newton trabajaba aislado en su rincón de Inglaterra, otro hombre en el corazón del continente europeo seguía un camino muy distinto. Su nombre era Gottfried Leibniz, filósofo, jurista, matemático, ingeniero diplomático. Un hombre que nunca dejó de creer que el universo era una obra ordenada, racional y comprensible. Si Newton encarna la introspección y el silencio, Leibniz representa la apertura y el diálogo. Mientras uno construía muros, el otro tejía redes. Leibniz nació en 1646 en Leipzig, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Su padre era profesor de filosofía moral. Murió cuando él tenía apenas 6 años. Creció entre libros. A los 12 ya leía latín con fluidez. A los 14 dominaba Aristóteles y la lógica escolástica. Pero pronto descubrió algo esencial, que el conocimiento no podía seguir dividido en compartimentos estancos. Quería una ciencia total, una síntesis del saber humano. Respecto a eso, Bernard Russell comentó: Leibniz fue quizás el espíritu más universal que haya existido. Desde joven, soñó con un lenguaje simbólico que pudiera expresar todas las verdades del mundo a partir de principios simples, una especie de álgebra del pensamiento. Decía, por ejemplo, si pudiéramos reducir el razonamiento a un cálculo, los desacuerdos desaparecerían. Los filósofos ya no discutirían, solo dirían calculemos. Ese ideal lo guiaría toda su vida. Ver el conocimiento como un sistema ordenado, una máquina perfecta donde cada parte encaja. Para Leibniz, la matemática no era solo una herramienta, era la expresión de la armonía divina. A diferencia de Newton, que se cerraba para huir del mundo, Leibniz lo recorría. Estudió Derecho en Leipzig, diplomacia en Maguncia y sirvió como consejero de príncipes y cortes. Viajó por Francia, Italia, Inglaterra y los Países Bajos, siempre en busca de nuevas ideas. En París conoció a Christian Huygens, uno de los grandes científicos de su tiempo. Huygens se convirtió en su mentor y le enseñó física y matemáticas avanzadas. Fue entonces cuando Leibniz descubrió los trabajos sobre infinitesimales de Pascal, Cavalieri y Descartes. De esa influencia nacería su propio método, el cálculo diferencial e integral. En 1675, mientras trabajaba en París, Leibniz escribió en su diario una frase histórica: he encontrado el método por el cual los diferenciales pueden calcularse. Había descubierto que podía representar la variación de una magnitud como una suma infinita de cambios infinitesimales. Introdujo 2 símbolos que cambiarían directamente la historia de la matemática: la D para los diferenciales, las derivadas, y el signo de la S alargada para las integrales, tomado de la S latina de summa. Su notación era simple, elegante y universal. Lo que Newton había concebido como un proceso interno de cambio, las fluxiones, Leibniz lo convirtió en un lenguaje visual y sistemático accesible a cualquiera que supiera manipular símbolos. Esa fue su gran pegada. En 1684, Leibniz publicó su trabajo Nova Methodus Pro Maximis et Minimis en la revista Acta Eruditorum de Leipzig. En pocas palabras, resumía una revolución. Un método para calcular tangentes, áreas, máximos y mínimos, todo lo que antes parecía inalcanzable sin una geometría exhaustiva. Fue el primer texto público que formalizó el cálculo como disciplina. Europa entera comenzó a adoptar su notación. En 1686 amplió sus ideas y sentó las bases del cálculo integral. Mientras tanto, en Inglaterra, Newton permanecía en silencio.
Su propio método, desarrollado 2 décadas antes, seguía guardado en sus cuadernos. Leibniz no lo sabía, pero ese silencio pronto se transformaría en una tormenta. Más allá de su talento matemático, Leibniz fue ante todo un filósofo del orden. Creía que el universo estaba regido por la razón y que entre todos los mundos posibles, Dios había elegido el mejor de ellos. Esa visión, luego ridiculizada por Voltaire en Cándido, era en realidad una apuesta metafísica por la coherencia del cosmos. Si el mundo es racional, decía Leibniz, entonces el pensamiento humano puede entenderlo. Y si puede entenderlo, puede describirlo con precisión matemática. De ahí su fascinación por la correspondencia entre la lógica y la naturaleza. La matemática para él era directamente un espejo de Dios. Leibniz intentó unir lo que la historia separaba. Buscó reconciliar la religión y la razón, la fe y la ciencia, el catolicismo y el protestantismo. Propuso academias científicas para el bien común y soñó con una Europa ilustrada, guiada por el saber. Mientras Newton cultivaba enemigos, Leibniz cultivaba alianzas. Pero esa misma apertura lo haría vulnerable cuando años más tarde el conflicto con Newton estalló. Sus cartas, su transparencia serían usadas en su contra. Como escribe el filósofo e historiador de la ciencia Alexandre Koyré, el drama de Leibniz es el del espíritu que confía en un mundo que empieza a definirse por la sospecha. Así llegamos a 2 figuras opuestas. Newton, el solitario que buscaba dominar la naturaleza desde su laboratorio interior, y Leibniz, el optimista que veía en la razón un puente hacia la armonía. Uno creyó que el conocimiento debía guardarse para protegerlo, el otro que debía compartirse para expandirlo. 2 genios, 2 métodos, 2 visiones del mundo y un solo descubrimiento que pronto los enfrentaría cara a cara. En apariencia, Newton y Leibniz descubrieron lo mismo, pero en el fondo, habían llegado por caminos completamente distintos. Detrás de sus métodos había 2 filosofías del conocimiento, 2 formas de entender el tiempo, el movimiento y el infinito. Ambos buscaban resolver el mismo problema: cómo medir el cambio. ¿Cómo expresar la velocidad de algo que varía a cada instante? ¿Cómo calcular el área bajo una curva que nunca deja de curvarse? Newton y Leibniz encontraron la respuesta en una idea tan simple como inabarcable: dividir lo continuo en partes infinitamente pequeñas. Pero el modo en que cada uno concibió esas partes revela su mundo interior. Newton veía el universo como un mecanismo en movimiento. Para él, el cambio era un flujo en el tiempo. Las variables x y eran magnitudes que fluían como ríos. Las fluxiones eran las velocidades de ese flujo, las tasas instantáneas de cambio. En su cuaderno de 1666 escribió: las cantidades fluentes crecen en el tiempo. Sus fluxiones son las velocidades con que crecen. Así, el cálculo de Newton era profundamente físico. No partía de símbolos, sino de procesos. Era el lenguaje de la naturaleza expresado en movimiento. Pero Newton desconfiaba del infinito como entidad real. Lo usaba como herramienta, no como concepto. Prefería pensar en límites aproximados, en cantidades que tienden a algo. En eso seguía la tradición empirista inglesa. La verdad debía surgir de la experiencia, no del razonamiento de la abstracción. Para Leibniz, en cambio, la naturaleza era un sistema lógico, una red de relaciones eternas y armoniosas. Su cálculo no se basaba en el tiempo, sino en la forma. Donde Newton veía flujos, Leibniz veía proporciones. Donde Newton usaba la velocidad, Leibniz usaba la razón entre diferenciales, el cociente entre diferenciales. En sus notas escribió: en cada punto de una curva, los diferenciales, diferencial de x y diferencial de y, forman la esencia del movimiento, no su duración.
Para él, el infinito no era una amenaza, sino una perfección. En cada punto infinitamente pequeño, veía reflejado el orden total del universo. Su símbolo de la integral expresaba la idea de que todo lo continuo se compone de partes infinitas. En el fondo, lo que los separaba no era la matemática, sino la filosofía. Newton era absolutamente empírico. Creía que la mente humana solo podía descubrir lo que la experiencia mostraba. Leibniz era racionalista. Creía que el pensamiento podía revelar las leyes ocultas del ser. En Newton, el cálculo era una herramienta para describir la naturaleza. En Leibniz, era una estructura para comprenderla. Uno buscaba predecir el movimiento de los planetas, el otro descifrar directamente el lenguaje de Dios. Como escribió el filósofo Alfred Whitehead, el universo de Newton era una máquina perfecta, el de Leibniz una sinfonía. Desde los griegos, el infinito fue un misterio. ¿Podía el ser humano manipular algo que no terminara nunca? Newton lo trató con mucha precaución. Lo usó para aproximar, pero sin afirmarlo. Leibniz lo abrazó, lo hizo parte de la estructura del mundo. Esa diferencia casi teológica se volvería el corazón de su disputa. Cuando Newton lo acusó de usar conceptos sin base física, Leibniz respondió que el cálculo era la expresión misma de la razón eterna. Y sin embargo, sus ecuaciones daban el mismo resultado. Las derivadas, las integrales, los métodos, todos equivalentes. Matemáticamente estaban en sintonía, filosóficamente eran irreconciliables. Era como si el universo les hablara con dos idiomas distintos y ambos lo entendieran, sin poder entenderse entre sí. En esa paradoja nació el cálculo moderno, una ciencia del cambio que unió la experiencia y la abstracción, el movimiento y la razón, el tiempo y la eternidad. Detrás de cada símbolo del cálculo, la integral diferencial de x con un puntito arriba, hay una historia de dos maneras de mirar el mundo. Una mirando hacia afuera, observando las cosas moverse. La otra mirando hacia adentro, buscando las leyes de la mente que las piensa. Newton y Leibniz no solo inventaron una herramienta matemática, inventaron dos visiones del conocimiento. Este es un buen momento para invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des un like si es que lo que hago te gusta. El conocimiento, cuando viaja en cartas, cambia de dueño. Lo que empezó como un intercambio científico entre colegas, pronto se convirtió en una red de sospechas, silencios y acusaciones. Así comenzó la segunda fase de la guerra por el cálculo, la guerra epistolar. En 1672, el joven Leibniz, entusiasmado con su carrera diplomática y con sus nuevas ideas, envió una carta a la Royal Society de Londres. En ella elogiaba los avances de los científicos ingleses y pedía intercambiar información sobre la óptica y la mecánica. Al otro lado del canal, Newton, ya miembro de la sociedad, respondía desde Cambridge con cortesía y desconfianza. Sus métodos seguían siendo secretos, pero accedió a compartir resultados sobre la descomposición de la luz. La correspondencia parecía cordial, pero detrás de cada frase educada había cálculo. En la Inglaterra del siglo XVII la ciencia era también una forma de poder. Quien dominaba una teoría dominaba la narrativa del mundo. Entre ambos estaba Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society. Era un hombre pragmático, políglota y con una idea moderna, que el conocimiento debía necesariamente circular. Desde su despacho en Londres, Oldenburg era el puente entre las academias de Europa. Tradujo cartas, envió manuscritos y sin saberlo se convirtió en el mensajero de una futura guerra. Cuando Leibniz comenzó a interesarse por los trabajos de Newton sobre las series infinitas, Oldenburg le envió copias parciales de sus manuscritos. No era espionaje sino cortesía académica, pero Newton nunca lo vio así. Para Newton las ideas eran propiedad personal, para Leibniz eran patrimonio del saber.
Esa diferencia moral y filosófica, más que matemática, fue la chispa inicial del conflicto. En 1684, Leibniz publicó su famoso artículo. Por primera vez, el cálculo diferencial se mostraba al mundo de manera clara, elegante y general. Sus símbolos eran intuitivos y bellos. Los lectores en Londres quedaron asombrados y confundidos. Las ideas eran demasiado cercanas a las que Newton había desarrollado años antes, aunque nunca había publicado. Pronto comenzaron las preguntas. ¿Cómo había llegado Leibniz a las mismas conclusiones? ¿Y cómo podía hacerlo usando un método tan parecido? Newton al principio guardó silencio, pero su silencio era una forma de rencor. En 1693 comenzaron a circular versiones en los círculos científicos ingleses, que Leibniz había tenido acceso a las notas inéditas de Newton, que había tomado prestado sus métodos de las fluxiones y lo había publicado como propio. Nadie podía probarlo, pero en un mundo donde las cartas tardaban meses, la verdad se construía con rumores. Newton, obsesivo y vengativo, empezó a recopilar toda su correspondencia, cada hoja, cada línea como pruebas en un juicio aún no declarado. Durante años la relación se sostuvo en una tensa cortesía. Se elogiaban en público y se evitaban en privado. Newton ascendió a presidente de la Royal Society, Leibniz a consejero de príncipes alemanes. Pero ambos sabían que compartían un mismo fantasma, la autoría del cálculo. En 1699, cuando el discípulo de Newton, John Wallis, publicó un manual de cálculo atribuyéndolo exclusivamente a su maestro, Leibniz protestó. Exigió reconocimiento por su descubrimiento independiente. Newton respondió con evasiva, luego con documentos y finalmente con furia. La correspondencia entre ambos cesó totalmente. A partir de entonces solo hablarían uno del otro a través de terceros o directamente de acusaciones. A comienzos del siglo XVIII, la disputa se volvió pública. Panfletos, artículos y memorias se publicaban en Londres y en Leipzig defendiendo a uno u a otro. Los ingleses hablaban del método de las fluxiones, los continentales del cálculo diferencial. En apariencia una diferencia de nombre, en realidad una frontera ideológica. Como escribió después el historiador Rupert Hall, el cálculo se convirtió en una cuestión de patriotismo. La ciencia que debía unir se transformó en un campo de batalla y en el centro de esa batalla estaban dos hombres que jamás volverían a hablarse. Las cartas que un día unieron a Newton y Leibniz terminaron separando a la ciencia en dos lenguas, la del cálculo inglés y la del cálculo continental. La desconfianza, alimentada por los egos, rumores y el silencio, ya no podía revertirse. Lo que venía a continuación no sería un debate sino un juicio, y el juez sería el propio Newton. En el cambio de siglo, la disputa entre Newton y Leibniz había dejado de ser una diferencia académica. Se había transformado en un asunto nacional. Inglaterra contra el continente. La ciencia que prometía ser universal se volvió una bandera. Y el lugar donde se decidiría la verdad era la institución más prestigiosa de la época, la Royal Society. En 1703, tras la muerte de Robert Hooke, Newton fue elegido presidente de la Royal Society. En 1708, una reseña anónima publicada en una revista inglesa acusó a Leibniz de haber robado las ideas de Newton. El autor de la nota fue uno de los discípulos de Newton. La reacción de Leibniz fue inmediata. Envió una carta a la Royal Society pidiendo una investigación oficial para limpiar su nombre. Era un gesto absolutamente ingenuo. No sabía que el juez del tribunal sería su propio acusador. Newton convocó a un comité, entre comillas, imparcial para examinar el asunto. Lo presidía él mismo. Leibniz, desde Hannover, envió sus respuestas y documentos. No fue invitado a defenderse en persona. El comité trabajó durante meses en silencio. En 1712 publicó su veredicto bajo el título Commercium Epistolicum o intercambio de cartas.
Oficialmente era una recopilación de correspondencia entre los dos sabios. En realidad era una pieza acusatoria cuidadosamente editada. El informe concluía que Newton había descubierto el cálculo primero y que Leibniz, al conocer sus ideas por las cartas, había desarrollado su método después. La conclusión era inequívoca, pero el texto tenía una firma invisible. Lo que el mundo no supo hasta décadas después es que Newton había redactado personalmente buena parte del informe y había revisado las correcciones finales antes de su publicación. Las palabras del historiador Richard Westphal: el juicio fue una farsa total en la que Newton actuó como víctima, testigo, fiscal y juez. La Royal Society, que debía representar la neutralidad del saber, se convirtió en el instrumento de su presidente. La publicación fue devastadora. En Inglaterra, el nombre de Leibniz quedó totalmente asociado al plagio. En Alemania y Francia, los sabios defendieron su honor, pero la polémica lo aisló. Los años siguientes fueron de soledad y desilusión. Murió en 1716 sin honores, acompañado solo por su secretario. Ni la Academia de Berlín ni la Corte de Hannover enviaron representantes a su entierro. Newton, en cambio, moriría más tarde cubierto de gloria y sepultado en Westminster, bajo un epitafio que lo llamaba el más grande de los hombres que han honrado a la humanidad. El Commercium Epistoricum no resolvió la disputa, solo la congeló. Durante más de un siglo, los matemáticos ingleses usaron la notación de Newton, mientras el continente adoptaba la de Leibniz. La ciencia se dividió no por ecuaciones, sino por fronteras políticas y culturales. Y aunque el tiempo rehabilitó el nombre de Leibniz, la herida entre ambos mundos dejó una marca duradera. El conocimiento ya no era una empresa colectiva, sino un campo donde también podían librarse guerras. Así terminó el juicio del siglo, sin reconciliación, sin diálogo y sin justicia. Lo que empezó como una búsqueda del movimiento de los planetas terminó exponiendo el movimiento más impredecible de todos, la del orgullo humano. Las guerras intelectuales rara vez tienen vencedores, y la que enfrentó a Newton y Leibniz no fue la excepción. Lo que trajo tras de sí no fue una fórmula, sino una huella invisible. La idea moderna de que el conocimiento tiene dueño. Newton y Leibniz no solo discutieron sobre el cálculo, representaban dos formas de entender el universo. Para Newton, el conocimiento debía ser exacto, cerrado, como una máquina donde cada pieza encaja por necesidad. Su método era analítico, obsesionado con la precisión. La naturaleza para él hablaba el lenguaje de las matemáticas y su deber era traducirla con disciplina y orden. Para Leibniz, en cambio, el conocimiento era armónico. Creía en un universo de infinitas relaciones donde cada fenómeno reflejaba a los demás. Su cálculo no era solo una herramienta, era una filosofía del cambio, el intento de expresar la continuidad del mundo. Dos visiones opuestas de una misma realidad, una que buscaba dominarla, la otra que buscaba comprenderla. Tras la muerte de ambos, el cálculo siguió caminos distintos. En Inglaterra, los discípulos de Newton como Brooke Taylor y Maclaurin mantuvieron la notación de las fluxiones, que era más compleja, más rígida. En el continente, la claridad simbólica de Leibniz se impuso y sus símbolos conquistaron los tratados y se convirtieron en el lenguaje universal de la matemática moderna. Así, el mismo descubrimiento quedó dividido por estilos y fronteras. Inglaterra, encerrada en su método, tardó casi un siglo en reincorporarse al diálogo científico europeo. No fue hasta la generación de Cauchy y Gauss que el cálculo recuperó su unidad perdida. La historia del conflicto también consolidó otro método, el del genio solitario. Newton se convirtió en el modelo del científico absoluto, apartado del mundo, iluminado solamente por la razón. Pero esa imagen, heroica y trágica, tiene un costo. Nos hace olvidar que la ciencia no nace de una mente aislada, sino de una red de conversaciones, errores y herencias compartidas. Leibniz lo entendía de otra manera.
veía el progreso como una sinfonía de inteligencias. En su correspondencia escribió una frase que parece una despedida. Somos enanos sobre los hombros de gigantes, pero también los gigantes se apoyan unos en otros. Quizás esa sea la lección más profunda del conflicto, que incluso la genialidad necesita del otro. En el fondo, la ciencia avanzó no a pesar del conflicto, sino a través de él. 200 años después, cuando Einstein formuló la relatividad, sus ecuaciones unieron geometría, tiempo y movimiento en un lenguaje que ambos habrían reconocido. Newton en la estructura, Leibniz en el espíritu. Dos adversarios reconciliados, aunque sea en la historia. En su tumba, Leibniz reposa en una iglesia modesta de Hannover. Su lápida lleva solo una inscripción: cálculo y orden. Newton descansa bajo los vitrales de Westminster, rodeado de reyes, poetas y guerreros. Pero ambos en silencio siguen dialogando cada vez que alguien escribe una integral, traza una curva o mide el tiempo. Porque el cálculo, esa forma de pensar el cambio, fue el lenguaje con el que el ser humano aprendió a entender el movimiento del universo y el suyo propio. En cierto modo, Newton ganó no solo la disputa por el cálculo, sino el modelo de mundo que aquella disputa representaba. Hoy la ciencia, como casi todo lo demás, se mide más por el prestigio que por la verdad, por el nombre en la portada antes que por la idea compartida. El conocimiento, que alguna vez soñó ser una sinfonía de voces, se ha vuelto un proyecto individual, competitivo y fragmentado. En el fondo nos volvimos newtonianos. Creemos que comprender es poseer, que descubrir es vencer y que la razón se conquista en soledad. Y sin embargo, quizá el mayor desafío del futuro no sea encontrar nuevas fórmulas, sino aprender por fin a pensar en plural. Sé que esto suena utópico en un mundo manejado por algunos pocos Elon Musk, pero las utopías también deben ser planteadas.